Muy bien, en este video tutorial se compartirá el paso a paso para el desarrollo y la construcción de el diagrama de distribución de Pareto. Recordemos que el diagrama de distribución de Pareto es un diagrama que nos permite identificar básicamente cuál es el 20% de las causas que explican el 80% de los resultados o viceversa. Un 80% de los resultados, cómo es que está explicado por el 20% de las causas. Entonces, para ello, lo primero que nosotros tenemos que tener es una métrica a partir de la cual vamos a construir dicho diagrama. Ese diagrama entonces lo vamos a construir a partir de la métrica de ventas. Entonces vamos a construir un diagrama de distribución de Pareto que nos permita ver el comportamiento de la distribución a través de dicho diagrama de la métrica de ventas. Lo segundo que tenemos que hacer es que vamos a crear un ranking. Ese ranking es el que nosotros vamos a construir a partir de cómo es que nosotros queremos construir dicha distribución. Entonces, para efectos del ejercicio, vamos a construir un ranking para cada uno de los vendedores. Entonces, como paso número uno, nos vamos a ubicar en la tabla de medidas básicas. En medidas básicas vamos a dar clic derecho y le vamos a decir nueva medida. Una vez nosotros construyamos la medida se va a llamar ranking. Dicha medida se va a llamar ranking. Y vamos a llamar una función de iteración que se llama ranx. Bien, a esta medida nosotros tenemos que pasarle siempre una serie de parámetros. El primer parámetro es una tabla. Esa tabla nosotros se la vamos a pasar a través de la función allSelected que me va a permitir seleccionar una tabla, una columna de una tabla. Bien, a partir de hecho le voy a decir a la función allSelected que la tabla sobre la cual nosotros vamos a trabajar va a ser la tabla que se llama vendedor, exactamente el campo que se llama vendedor. No el ID vendedor, el vendedor, el que me da el nombre del vendedor. ¿Listo? Vamos a cerrar paréntesis, ya le proporcionamos la tabla y lo segundo que queremos proporcionarle es la expresión sobre la cual debe construir el ranking Power BI. Entonces, en este caso, va a construir el ranking a partir de la métrica que se llama total ventas. Bien, total de ventas. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. ¿Qué fue lo que nosotros acabamos de hacer? Para efectos del ejercicio voy a insertar una tabla. Bien, dentro de dicha tabla, de la tabla vendedor, le voy a pasar el nombre del vendedor a la tabla. Bien, y le voy a pasar el total de ventas de la medida de la tabla de medidas básicas. Y adicionalmente le voy a pasar la medida que se llama ranking. Bien, yo voy a organizarlo. Entonces fíjense que aquí lo que nosotros acabamos de hacer fue construir un ranking, bien, a partir del cual este está desarrollado con la métrica de ventas. Entonces, que me dice, mire, el vendedor Caterine Miranda con las ventas de tanto está en el puesto número uno. El vendedor Enzo Pérez con ventas de tanto es del puesto número 2. María La Torre con ventas de tanto está en el puesto número 3, etcétera, etcétera. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos que construir el ranking. La tabla no es absolutamente obligatoria construirla, es simple y llanamente para efectos de que podamos ir viendo lo que vamos haciendo. En este caso, la construcción del ranking. Bien, como siguiente paso. Ahora vamos a crear una medida de ventas acumuladas. Nosotros ya sabemos cómo vamos a acumular, pero en este caso, aunque nosotros vimos a lo largo de nuestro programa cómo acumular. Nosotros podíamos acumular a través de periodos de tiempo, pero nosotros también podemos acumular a través de diferentes dimensiones. En este caso, nosotros vamos a crear una medida de ventas acumuladas a partir de los vendedores. Entonces, me voy a ir hasta la tabla de medidas básicas, clic derecho, le voy a decir nueva medida y esa medida se va a llamar ventas acumuladas vendedores. Ventas acumuladas vendedores. Bien. Y esa medida la vamos a construir de la siguiente manera. Vamos a llamar a la función calculate y a la función calculate, por supuesto, le vamos a pasar la medida del total de ventas. Entonces ya sabemos que esta medida nos va a devolver algo relacionado con ventas. Luego le voy a decir, voy a llamar a la función top n. La función top n lo que me va a devolver es justamente eh, lo que me va a permitir hacer la función top n es agrupar. Yo tengo que pasarle una serie de valores por los cuales va a agrupar. Esa serie de valores a través de los cuales va a agrupar va a ser la medida ranking. Bien, una vez yo le pase la medida ranking, el segundo parámetro que yo le voy a pasar a la función top n va a ser el parámetro de la tabla. ¿Cómo le voy a pasar una tabla? Voy a hacer exactamente el mismo ejercicio que hicimos en la medida anterior. Llamamos a la función allSelected, le decimos que se vaya hasta la tabla vendedor y tome el vendedor. Cierro paréntesis, esa ya es la tabla que yo le he pasado a la función top n. ¿Listo? Y le voy a decir que lo ordene por el total de ventas. Esa va a ser la medida en cómo que nosotros vamos a construir para crear las ventas acumuladas. Bien. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? O las ventas acumuladas por vendedor. Bien.
¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer finalmente? Vamos a crear una medida que me permita a mí conocer el porcentaje de ventas. Entonces, si yo le paso las ventas acumuladas a la tabla, nosotros vamos a poder dar cuenta que lo que va haciendo es que se va a acumular em, las ventas para cada uno, teniendo en cuenta cada uno de los vendedores. Bien, y finalmente vamos a crear una medida que me permita a mí conocer el porcentaje de las ventas acumuladas, es decir, esta medida que acabamos de crear sobre el total de ventas. Entonces vamos hasta la tabla de medidas básicas, clic derecho, le decimos nueva medida. Bien, y esa medida se va a llamar porcentaje de ventas acumuladas por vendedor. Vendedor, por vendedor. ¿Listo? Y simple y llanamente entonces vamos a llamar a la función divide. Bien, le voy a decir que las ventas acumuladas por vendedor, ventas acumuladas vendedores, que fue la medida que nosotros recién acabamos de crear, las va a dividir sobre lo siguiente. Las va a dividir sobre la función calculate. Bien, llamamos a la medida del total ventas. Bien, coma, y como tabla le vamos a pasar el all selected, ¿cierto? Pero ese all selected lo vamos a aplicar sobre vendedor, de la tabla vendedor. Bien. Cerramos tres paréntesis al final, presionamos Enter y esta es la que nos va a permitir a nosotros justamente conocer cuál ha sido ese porcentaje, bien, acumulado en cada uno de los vendedores. Entonces nótese que el vendedor Caterina Miranda que vendió 178 millones, su porcentaje de venta sobre el total es del 14,1%. Enzo Pérez, el 69, vendió 169 millones, está en la posición 2. Fíjese que entre Caterina Miranda y Enzo Pérez el acumulado ya va en 347 millones. Ese acumulado de 347 millones sobre el total de ventas son 27,4. Eso no significa que Enzo Pérez haya vendido, eso no significa que este vendedor Enzo Pérez haya vendido 347 millones. No, Enzo Pérez las ventas son de 169 millones. El acumulado entre Enzo y Caterine van en 347 millones. Ahora, este 27,4% no es de Enzo Pérez, ese 27,4% hace referencia a que a estos 347 millones sobre el total. Y recordemos que estos 347 millones no es más, no es más que ese 347 millones es el acumulado entre los dos primeros vendedores, tanto de la primera posición como de la segunda posición. Por lo tanto, el 27,4% es estos 347 millones sobre este total, para que lo tengamos en cuenta. De esa manera nosotros vamos a poder identificar el acumulado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un diagrama de distribución de Pareto? Pues que nosotros podamos identificar qué es lo importante dentro de lo importante. ¿Y qué es lo importante dentro de lo que nosotros tenemos? Fíjense, estos tres primeros vendedores, Caterina Miranda, Enzo Pérez y María de la Torre, representan el 40% de todo lo que se vendió. Es decir, todo lo que se vendió, todas las ventas que se registraron en este proyecto, el 40% de las ventas se explica gracias a la labor de estos tres vendedores. Bien, podríamos ir al segundo nivel, al siguiente nivel, y es que miren lo que sucede acá. Estos primeros cuatro vendedores representan el 52,1% de las ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que solo estas cuatro personas, de todos los vendedores que están registrados en nuestro proyecto, esas cuatro personas en conjunto vendieron más del 50% de todo lo que se vendió. Bien. Y así usted puede ir realizando diferentes análisis. Nótese el siguiente renglón. Los primeros cinco, dentro de todo lo que nosotros tenemos, los primeros cinco vendedores, ¿cierto? Representan el 61% de las ventas. Es decir, que los primeros cinco vendedores en conjunto vendieron casi dos tercios del total de ventas que nosotros teníamos ahí registrados en nuestro proyecto. Bien, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, de esta manera funciona el diagrama de distribución de Pareto. Finalmente, ¿cómo nosotros vamos a representar ese diagrama de distribución en un gráfico? Muy sencillo, me voy hasta la pestaña Inicio en la sección Insertar y voy a ubicar el gráfico em, en línea diaria. Y voy a ubicar el gráfico que se llama columnas agrupadas y líneas. Ese gráfico, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la tabla vendedor, nosotros le vamos a pasar pues el respectivo vendedor, ¿cierto? De la tabla medidas básicas le vamos a pasar el total de ventas. Bien, eso lo que nos va a mostrar es justamente que nos va a mostrar el total de ventas para cada uno de los vendedores, ¿cierto? Nos va a mostrar un gráfico con el total de ventas de cada uno de los vendedores, pero adicionalmente en este gráfico, en el eje Y de línea, le voy a pasar el porcentaje de ventas acumuladas.
¿Listo? Lo que va a hacer este gráfico es que me va a trazar justamente una línea de la siguiente manera. ¿Qué significa esa línea y cómo se interpreta esta línea que me está trazando, que me está trazando acá Power BI? Esta línea que ustedes están viendo acá significa básicamente que es la trayectoria acumulada de las ventas por cada uno de los vendedores. Entonces, insisto, si nosotros a este gráfico adicionalmente le agregamos las etiquetas de datos, que es lo que voy a proceder a realizar, simplemente voy a venir por acá. En formato le vamos a aplicar las etiquetas de datos para que podamos ver qué es lo que nos está mostrando. Y en etiquetas de datos le voy a decir que el color, el tamaño va a ser de 12 y quiero el color en azul oscuro. Bien, voy a volver a agrandar el gráfico para que podamos interpretarlo. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Entonces, de nuevo, nótese que las ventas de Caterina y Miranda, ellas solitas son el 14,1% sobre el total de las ventas. Pero ya los dos primeros vendedores, es decir, Caterina y Miranda en conjunto con Enzo Pérez, las ventas de ellos dos, ¿de cuánto es el acumulado? Del 27,4%. Bien, nótese qué es lo que pasa con los cuatro primeros vendedores, Caterina, Enzo, etcétera, estos primeros cuatro. Fíjense que las ventas acumuladas de de ellos cuatro, ¿representa cuánto? Representa el 52,1%, representa el 52,1%, que ese es el que me está mostrando la línea. Entonces me preguntarán, ¿cuáles son los vendedores más efectivos? ¿Cuáles son los vendedores que más promueven ventas? ¿Cuáles son los vendedores que más generan ventas? Gracias a este diagrama de distribución de Pareto, yo voy a poder contestar esa pregunta con un fundamento estadístico. Bien, esta era la explicación que se quería realizar en relación con el diagrama de distribución de Pareto. Muchas gracias.